muchas gracias a todos y dar las gracias a la Mesa Internacional, que su coordinador es Pedro Carrillo. Por supuesto, gracias a Deusto y a Ibercaja, que sin su colaboración y patrocinio sería imposible. Gracias, desde luego, a los ponentes, a Iván Calvo desde Chile, Pablo Solá desde Sudáfrica, a mi amigo Iván Tornos desde Estados Unidos, Rocío Carretero desde Reino Unido y Jaime Álvarez desde Alemania. Nada, en este rato vamos a compartir conocimientos y experiencias, cómo han sobrevivido vuestras empresas en distintos países y en distintos puntos del planeta a esta situación que nos afecta a todos, a unos más, unos menos. Habéis roto las fronteras con vuestro trabajo y sois claro ejemplo de la internacionalización de las empresas españolas. Y nada, que feliz Navidad, por si luego no me da tiempo a estar hasta el final. Y Pedro, la palabra es tuya. Muchas gracias, Hilario, y bueno, bienvenidos a todos y agradecer vuestra presencia. A algunos buenos días, a otros buenas tardes. Y como os decía a los ponentes, especialmente agradecerles su predisposición y disponibilidad en cuanto les trasladamos esta idea que surgió de la Mesa Internacional, porque al final yo creo que todos los que vivimos aquí en España, pues todos tenemos contactos o relaciones, o hemos viajado mucho, como en mi caso, por el mundo. Ahora, pues lamentablemente no podemos. Pero tenemos muchos lazos y muchos intereses comerciales con el resto del mundo, y al final estamos aquí inmersos en los problemas del día a día, en cómo salvar nuestro negocio, cómo sobrevivir a esta situación, que yo creo que nos ha afectado a todos, no solo en el negocio, sino a nivel de superar psicológicamente pues todos estos cambios organizativos, estos cambios en la forma de salvar nuestro negocio y de relacionarnos con nuestros clientes, con nuestros proveedores. Y me apetecía poder charlar de forma distendida con otros compatriotas que estén en otras partes del mundo y que seguramente ellos seguirán interesados en qué está pasando en España, por familiares o por los propios lazos, ¿no? Pero por otro lado, a lo mejor, y es lo que yo quiero constatar aquí, porque he hablado algunas veces con gente, su realidad es otra, las posibilidades que han tenido, las ayudas que han tenido, la situación ha sido otra, y donde nosotros a lo mejor estamos bajando de la segunda ola, pues ellos a lo mejor están en el pico más alto de la segunda ola. Y son estas cosas curiosas que tiene el mundo, que donde estás en una situación en un punto, en el otro estás completamente diferente. Entonces voy a saludar, voy a presentar a cada uno y lo voy a hacer, estaba con la duda de si por distancia, ¿no? Voy a saludar por distancia y a presentar por distancia. Mirado porque tenía mis dudas entre Chile y Johannesburgo. Entonces, lo siento, Iván Calvo, pero está más lejos de Johannesburgo. Yo estaba porque era Chile, pero tengo que saludar primero a Pablo Solá, que está en Sudáfrica y que está a 11.178 kilómetros de Madrid. Y bueno, pues Pablo Solá es el directivo, trabaja en la... No quiero entrar mucho en el detalle de la empresa, porque lo que me interesa hoy es hablar de las personas y de un poco de cómo lo están viviendo empresarial y socialmente, ¿no? Pero bueno, sí quiero dar unas pinceladas de que la empresa en la que trabaja es una empresa líder en la fabricación y la comercialización de esmaltes, colores y tintas para baldosas cerámicas. El grupo es Smalglass Itaca Frita. Bueno, tiene más de 2.000 empleados a nivel mundial y él está como director general de la sede de Sudáfrica. Hola, Pablo, gracias por estar aquí. En segundo lugar, tenemos a Iván Calvo, que está en Santiago de Chile. Santiago es una persona, a Iván le conozco de hace mucho tiempo por mi oficina en Chile, y bueno, pues es una persona que viene del mundo empresarial, ha estado directivo y ahora él es uno de los nuestros. Dio el paso a formar su propia empresa y pasó del mundo 1.0, del mundo de los negocios, digamos, entendidos como el 1.0, a un negocio totalmente digital.
con lo cual yo creo que es uno de los que luego nos comentará que el cambio le vino en el mejor momento, porque si hay algo que ha crecido es el entorno digital. Gracias, Iván, también a ti. Nos vamos a Nueva York. Tenemos a Iván Tornos, también muchas gracias por estar. Y bueno, pues su empresa, pues yo cuando me han mandado lo que era su empresa, aunque Hilario ya me lo había dicho, pues nada, ¿qué voy a decir? Es líder mundial en dispositivos médicos dentro del área de salud, con más de 25.000 empleos directos y cerca de 100.000 empleos en total. La empresa es Zimmer Biotech y es el presidente. Así que, Iván, muchas gracias también por estar aquí. Nos vamos a Berlín, donde tenemos a Jaime Álvarez de León. Jaime es socio, vamos, del despacho que tiene socio director de Aleces Abogados. Están en Berlín con un equipo de 11 personas y lleva ya 20 años allí establecido. Gracias también, Jaime, por estar aquí. Y por último, y no menos importante, nuestra querida Rocío, que también pues hemos intercambiado unas cuantas conversaciones y digamos, ya sé mucho de todos sus andanzas por Londres. Además, es un contacto que nos ha proporcionado también el amigo común Rafael Cámara, al cual le agradezco. Y bueno, pues trabaja en un estudio de arquitectura, también una empresa potente de Londres, se llama BPTW Arquitectura, y bueno, pues ella es la coordinadora de recursos humanos y lleva 8 años allí. Y además me ha dicho que está en su proceso de finalización, vendrá pronto a España de vuelta, que me estaba comentando que tenía ganas de volver a España y bueno, pues será bienvenida, y también con objetivos de sentarse profesionalmente en España. Así que aprovecho a la audiencia y aquí os dejo a Rocío como posible candidata para los departamentos de recursos humanos de vuestras empresas. Y sin más, lanzo la primera pregunta y ya pues no quiero tanto intervenir en el orden que parece que siempre, pero sí que me gustaría que participarais todos, porque son preguntas generales que yo creo que a todos nos interesan. Entonces, por ejemplo, en el caso de España, nosotros cuando empezamos el confinamiento en marzo, es verdad que todos hasta marzo hacíamos una vida laboral viendo las noticias de sobre todo qué estaba pasando en Italia, pero no pensábamos que a nosotros nos iba a pasar como en Italia, ni mucho menos porque consideramos que estábamos tomando las medidas adecuadas o que no era tanto. Al final la ola, evidentemente, por todos es conocido que fue brutal, ¿no? Y en marzo empezó el confinamiento. Me gustaría saber si en vuestro caso, que estáis a muchos kilómetros, y yo creo que España fue la segunda a nivel país importante en Europa y parte del mundo en sufrir fuertemente en lo que es el COVID, si en vuestras zonas, en vuestros países, en vuestras ciudades, cómo se tuvieron en cuenta esas advertencias, ¿no?, que se veían de otros países, y si se reaccionó con más rapidez o cómo lo vivisteis, si como nosotros o de otra manera. Yo iba a dejar, buenos días, iba a dejar que hablaran primero las mujeres y niños, pero para romper el silencio voy a empezar yo. Mi mujer no me deja hablar en casa, así que por lo menos poder hablar aquí hoy. Agradecerte a ti, a Pedro y a Hilario y al resto del grupo de Madrid Foro Empresarial lo que hacéis, primero de todo, porque realmente la plataforma que tenéis para potenciar a los empresarios de Madrid y la marca Madrid y la marca España es algo que es líder y que aquí en Nueva York estamos de muchas maneras copiando y ejerciendo de manera similar. ¿Cómo estamos viendo la crisis? Pues la verdad todavía estamos en ella. Decías antes la segunda, tercera ola, no sé en cuál estamos, he perdido ya el número de olas que llevamos, pero la situación es grave. Aquí en Estados Unidos tenemos una crisis, una pandemia que por supuesto es una crisis sanitaria. 3.000, 3.500 muertos por día en Estados Unidos, es un 11 de septiembre todos los días. Es una crisis sanitaria porque el 60% de los hospitales están en bancarrota. Es una crisis sanitaria porque el nivel de ocupación de los diferentes hospitales está en el 98-99% y la gente literalmente se está muriendo esperando a ser ingresada. Es una crisis económica. Tenemos una deuda en Estados Unidos que ya entrando en el año 2021 va a ser de cerca de 3-4 trillones de dólares, con el déficit más alto que hemos tenido, deuda a ingreso, desde el año 1929.
Es una crisis económica porque tenemos un desempleo real del más del 10-15%. Y, por supuesto, es una crisis social. Es una crisis social que ha tenido pues, consecuencias políticas. Como habréis visto últimamente, ha habido un cambio radical del gobierno de Trump al gobierno de Biden que viene ahora y estamos esperando a ver qué pasa en el Senado. Entonces, una crisis en esos 3 niveles. ¿Cómo lo hemos vivido nosotros aquí en Estados Unidos? Pues yo creo que de manera parecida a España. Ha habido lo que llamo yo las 5 etapas básicas de la crisis. La primera, la ignorancia. La primera vez que escuché COVID-19, o el coronavirus, fue el 27 de enero del 2020, el jueves 27 de enero, en un comité de dirección en el cual nuestros asesores estratégicos nos hablaban de este virus que venía de China y, por supuesto, la respuesta es la que creo que todos tuvimos al principio. Bueno, será como la gripe, no va a pasar nada, hablemos de otros temas que tenemos, otros problemas. De la ignorancia pasamos al rechazo. Allá por principios de febrero, mitad de febrero, cuando realmente empezamos a ver que este virus sí iba a llegar a Estados Unidos, todos pensamos que sería una situación de 5 o 6 meses. A los 5 o 6 meses esto no será un problema y seguiremos nuestra actividad económica normal y corriente. Después llegó la confusión y el miedo. El 13 de marzo, viernes 13 de marzo, yo, como comentabas antes, trabajo en la industria sanitaria. Una empresa como la nuestra, Zimmer Biomet, que factura 8 o 9 billones de dólares, como se diga en español, a nivel anual, con una capitalización bursátil de 35 billones de dólares, se pararon todas las cirugías. Del viernes 13 al lunes 16 de marzo, nuestra facturación cayó un 86%. De ser una compañía Fortune 500 creciendo un 8 o 9%, pasamos a ser una compañía básicamente en bancarrota. Entonces llegó la confusión y el miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? A la semana estábamos pidiendo dinero, pidiendo un préstamo, y a las 2 semanas estamos contemplando si realmente esto va a ser una bancarrota. Con esa confusión y el miedo pasamos a lo que viene a ser la aceptación de la nueva realidad, que había que reinventar el modelo de negocio. Quizás nuestras cirugías no serían ya, o nuestros procedimientos no serían in situ, en hospitales. Empezamos a explorar tecnologías con Apple, telemedicina, relaciones virtuales, y empezamos a adaptarnos a lo que era la nueva realidad de negocio, a cómo en el nuevo normal, como decimos aquí, en el new normal, íbamos a trabajar para no llegar a esa bancarrota. Y la última etapa que creo que la estamos viviendo es la de la adaptación y la innovación. ¿Qué hemos aprendido de la crisis y qué vamos a hacer en el 21? No creo que todo vuelva como era antes, tampoco espero que todo se quede como está ahora. Así que son las 5 etapas que estamos viviendo, pero la crisis sigue aquí y como te decía, es una crisis sanitaria, económica y, por supuesto, social. Muchas gracias, Iván. Rocío, por alusiones. Hola, buenas. Bueno, muchísimas gracias por invitarme esta tarde a la jornada y por la fantástica presentación. Yo, bajo mi punto de vista, bueno, pues cuando en España ya se había hecho un confinamiento, por aquí por Inglaterra no había pasado nada. Entonces, creo que las medidas que se tomaron fueron un poquito lentas cuando ya había modelos a seguir, por ejemplo, de Italia o España, y la realidad aquí era como si no pasara nada, sinceramente. Yo, por la cercanía que tengo con la familia en España, pues hablaba con mi hermana o con mi madre y ya me comentaban, pues estamos confinados, todo está cerrado, y aquí seguíamos con normalidad, total normalidad. Entonces nuestro primer confinamiento fue a finales de marzo y fue un confinamiento nacional. Los mensajes desde el gobierno, por mi parte, no creo que hayan sido demasiado claros ni tampoco han sido muy restrictivos. Es decir, el mensaje era si puedes estar en casa y si puedes trabajar desde casa, hazlo, pero no era nada quédate en casa o haz lo que sea por trabajar desde casa, ¿vale? Entonces creo que deberían de haber sido un poquito más estrictos en ese sentido. Ha sido todo muy you may, we advise, cosas así. Entonces, bueno, la situación en la empresa
Por la parte que me toca a mí, yo creo que la práctica, el estudio donde yo trabajo lo han hecho fenomenal. Antes de que tuviéramos el primer confinamiento, todo el personal ya estaba trabajando desde casa y eso fue un punto muy, muy positivo para nosotros, por cómo hemos visto cómo el resto de las empresas se han ido deteriorando. Entonces, tengo que decir que, bueno, que el confinamiento por nuestra parte nos ha afectado, pero tampoco ha sido no nos ha afectado demasiado, vaya. Ha sido más montar una estrategia, poner a todo el mundo en funcionamiento desde casa, cambiar cómo nos comunicamos entre todos nosotros, pues, implementar el Microsoft Teams, todas las reuniones, recruitment, todo vía online y bueno, pues a base de acostumbrarte a al nuevo cambio, vaya. Muchas gracias, Rocío. Iván Calvo, de Chile. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación, Pedro, y también a Hilario, y por el gran trabajo que estáis haciendo también desde Madrid, Foro Empresarial. Y bueno, os puedo contar que aquí la pandemia fue el segundo cisne negro que tuvimos que afrontar en cuestión de meses, porque el estallido social o la revolución que hubo en Chile en octubre del año pasado estaba en plena efervescencia. Todavía estábamos en verano, empezando el año, y cuando se empezaron a escuchar las primeras noticias, ¿no?, de lo que ocurría en China. Y bueno, aquí el gobierno tomó medidas pronto, porque fue bastante preventivo. Me consta que empezaron a prepararse, a equiparse en modo temprano. Y la pandemia llegó con algunas semanas de retraso frente a lo que veíamos en Europa, obviamente, por distancia geográfica, pero creo que el gobierno la contuvo bastante bien. O sea, dentro de lo que cabe, he seguido diferentes experiencias y aquí en Chile hubo confinamientos parciales, hubo restricciones parciales hasta que se llegó al confinamiento total de algunas ciudades, no de todo el país. Todo el país a la vez confinado nunca hemos estado, siempre ha habido confinamientos. También es verdad que hay muchas distancias, hay casi 4.000 kilómetros del norte al sur, entonces ha habido diferencias en cómo se ha vivido. Es verdad que ese segundo cisne negro, que fue la pandemia, vino también a contener el primero, porque claro, el hecho de las manifestaciones y todo lo que se estaba produciendo en Chile, pues se tuvo que aplacar. Incluso el referéndum para aprobar o no una nueva constitución, que estaba previsto en abril, tuvo que ser aplazado hasta octubre. Y en el camino, pues obviamente la economía se ha visto impactada. Ha habido sectores más impactados y otros sectores menos impactados. Chile es un país minero, como lo son otros en Sudamérica, como Perú, Bolivia. Son países que viven de, sobre todo, exportar recursos naturales, y los sectores principales, que son la minería y la agricultura, no se han visto tan afectados. Han sido de los que mejor han aguantado, principalmente también porque la demanda china ha seguido tirando del carro. China ya es el primer socio comercial de estos países del Cono Sur, y la demanda china continuó, y las operaciones en minería y en agricultura, y me consta porque tengo clientes en esos sectores y he trabajado con ellos, han seguido operando a alto nivel. Lo que sí que ha habido es una revolución y unos cambios tremendos en las formas de trabajo. Hemos pasado de tener que tomar aviones, por ejemplo, para reunirnos con nuestros clientes en ciudades del norte, por ejemplo en Chile, en minería, a poder hacer las videoconferencias y reuniones más eficientes. Luego yo creo que ha habido un incremento enorme de la productividad también y de la eficiencia que se ha producido con todo esto, y lo estoy viviendo con clientes y lo estamos viendo en capacidad de acelerar procesos que ya estaban en marcha, procesos de digitalización, de automatización, de trabajo flexible, de poder trabajar desde la casa, desde el aeropuerto, desde donde uno esté, con una buena conexión y con un buen computador. Entonces, todo eso se ha venido acelerando, y la economía chilena, dentro de lo que cabe, acabará el año cayendo se estima entre un 3 y un 5%, que es una cosa razonable para lo que se está viviendo en el mundo y para todo lo que hemos visto. Muchas gracias, Iván. Pablo Solá, cuéntanos. Sí,
Sí, buenas tardes. Bueno, en Sudáfrica, en el mes de marzo teníamos muy pocos casos y pensábamos que iba a tardar más tiempo en llegar, pero hubo una actuación del gobierno muy rápida. En este caso, no se esperó a que hubiesen tantos casos, sino se hizo un lockdown preventivo. Es decir, lo que el gobierno hizo un modelo y dijo, bueno, voy a copiar EPIs y voy a tener suficientes ventiladores para cuando abra la economía y tenga un pico, tener suficientes equipos para poder hacer frente. Y efectivamente nos tuvo 2 meses en lockdown. Estuvimos abril y mayo encerrados con la actividad totalmente parada. Solo había servicios esenciales. O sea, el suministro a supermercados fue bueno, había comida, no hubo escasez de alimentos. Y efectivamente, en junio se empieza a reactivar la economía y ellos el modelo que habían hecho era que sobre julio, agosto iban a tener el pico en Sudáfrica. Efectivamente fue así. Se llegaron pues a unos 14.000 casos al día, pero este modelo que hicieron de forma anticipada efectivamente funcionó y no hubo colapso hospitalario, cosa que estuvo muy bien llevado. En cuanto a la actividad, hay sectores pues, que están más afectados y hay sectores, sorprendentemente, pues, que hasta se han recuperado muy eficazmente. Por ejemplo, en nuestro caso, que nos dedicamos a suministrar materiales para la fabricación de baldosas, el hogar durante este lockdown se ha convertido en algo súper importante para todo el mundo, porque se han pasado mucho tiempo y no saben si van a volver a estar encerrados. Entonces, bueno, esto en Sudáfrica y también en muchos otros países del mundo ha habido un boom de la reforma en el hogar. La gente ha querido mejorar sus hogares y el segundo semestre en el sector de la reforma en Sudáfrica y en otros muchos países ha habido un boom. Entonces, la actividad a partir de julio hasta diciembre ha sido una actividad casi mayor de la que podíamos esperar de un año normal. Después del lockdown que hemos tenido que tuvimos el pico de contagios en agosto, hemos estado ya descendiendo en casos hasta el mes de diciembre y aproximadamente hace una semana hemos vuelto ahora a tener una segunda ola y estamos a unos 8.000 casos al día en Sudáfrica. Como han comentado otros ponentes, pues el tema de la comunicación dentro de la empresa ha cambiado. Se ha utilizado mucho los medios digitales y la comunicación ha mejorado, es decir, dentro de la empresa, porque hemos fomentado muchas más reuniones, interviniendo, como estamos haciendo ahora, personas de diferentes países y estamos mucho más conectados que estábamos antes del periodo de la pandemia. Muchas gracias, Pablo. Jaime, para terminar esta primera pregunta, esta primera ronda. Hola, buenos días o buenas tardes para mí. Muchas gracias por organizarlo, Hilario y Pedro. Alemania fue de los primeros países que tomó medidas muy rápido. Creo que la gran diferencia es la confianza que se tiene en Angela Merkel, que es un pilar. Se puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con ella, pero políticamente tiene un bagaje que sí da credibilidad a toda la población, independientemente de que le voten o no. Entonces, cuando ella salió a principios de marzo, la gente se creyó lo que dijo y eso supuso que todo el mundo tomó medidas propias para no exponerse al virus.
Y no tuvimos que cerrar el país, se cerraron el comercio, se cerraron los restaurantes, el ocio, pero nunca estuvimos encerrados. En todo momento pudimos salir a la calle, los niños pudieron jugar, pudieron montar en bici, podías hacer deporte. Y eso, claro, supuso que no fuera tan traumático. Yo cuando hablaba con la familia española, con los amigos españoles, no me podía imaginar lo que ellos estaban viviendo en ese momento, porque nosotros, es verdad que teníamos a los niños en casa, pero con una vida relativamente normal, ¿no? Podía salir. Pasamos muy bien esas 5 semanas, o sea, no fue ni siquiera desde el punto de vista personal demasiado duro. Económicamente hubo muchas ayudas, enseguida abrieron el grifo. Alemania ha estado reduciendo su deuda estos últimos años, por tanto tenía posibilidad de dar ayudas y lo organizaron relativamente rápido y muy bien. El pequeño comercio, en cuestión de 24 o 48 horas, a través de una plataforma web, se obtuvo 5.000, 9.000 y 15.000 euros sin aportar ningún documento. O sea, básicamente dando el CIF se obtenía estas ayudas, lo cual pues ayudó a pagar las rentas, a mantener las pequeñas empresas, el pequeño comercio en vida. Y además los ERTEs también fueron inmediatamente abiertos. Por tanto, todas las empresas pudieron mandar a los empleados a ERTE sin ningún coste para las empresas o con un coste mínimo. Y de hecho muchas de ellas podían compensar la pérdida de ERTE, o sea, la pérdida de sueldo, sin que el empleado sufriera una merma en su sueldo. O sea, el Estado se hacía cargo del 65% y el empleado podía compensar hasta el 100%, el empleador podía compensar hasta el 100%. Entonces, los primeros 2 meses pues, fueron realmente bastante bien. Llegó el verano y se relajó todo, tuvimos un verano fuerte económicamente, la gente salió a la calle, se gastó en los restaurantes, se fue de viaje dentro de las posibilidades que tenían. Muchos, de hecho, salieron de Alemania, o sea, el típico alemán que va a España lo intentó por todos los medios y fue en gran medida. Y sin embargo ahora sí que nos ha cogido mal, nos ha cogido en un momento muy duro. El invierno no ayuda porque con el frío pues es más complicado mantenerlo a raya, el virus, y económicamente se está notando mucho más. Las ayudas ya no están fluyendo tanto. Y personalmente también estamos pasando lo peor. O sea, se nota un ambiente mucho peor que el de marzo, abril. El número de muertos ahora mismo, hoy, es el más alto que hemos tenido desde el comienzo. Estamos en 1.000 muertos, cuando en marzo y abril no llegamos a la mitad. Y ahora sí hay una situación complicada. Los últimos 2 meses creo que la gente no ha llegado a escuchar el tiro y se ha relajado mucho, y ahora es cuando creo que, preparándonos para Navidad, nos han vuelto a cerrar todo. Desde esta semana tenemos los colegios cerrados y el comercio que había estado abierto hasta esta semana lo acaban de cerrar entre ayer y hoy, dependiendo de las comunidades autónomas. Entonces, ahora sí que se ve el tema bastante más complicado, la verdad. Muchas gracias, Jaime. La verdad es que sí, justamente hoy oía el tema de Alemania y ha pegado un giro brutal en las últimas semanas. Y tu reflexión que hablabas del tema de las empresas y las ayudas tan rápidas me viene bien, porque era uno de los segundos planteamientos que tenía para lanzaros a todos, y era cómo se había comportado desde el punto de vista de la administración, o desde el punto de vista, digamos, de apoyo de las instituciones, de la administración, pues a ese sector, principalmente, pues ya sea grande, ya sea pequeña. Pues hablaba antes Iván, que evidentemente con la envergadura que tiene la empresa cotizando en bolsa, pues rápidamente, si se te cae el mercado un 80%, pues tienes que recurrir a financiación externa, buscar financiación, pero tú hablabas, Jaime, del tema del comercio, de esa, me has dejado impresionado. Yo creo que eso en España sería una utopía, que con el CIF, para ayudar al pequeño comercio, ya te dieran automáticamente las ayudas que has dicho de 10 y 15.000 euros, sabiendo cómo era la administración, que era consciente que tenían que echar el cierre y evidentemente no podrían salir adelante. Aquí en España sabéis todos que, bueno, pues que
nos seguimos quejando de que las empresas, las pymes, seguimos pagando impuestos, autónomos, el acceso al crédito, pues sí, los ERTEs estuvieron muy bien, pero al final pues la liquidez en muchos casos no ha llegado y estamos asistiendo a un cierre muy alto de empresas, ¿no? Entonces, más o menos has dado unas pinceladas, Jaime. Ahora no sé si quieres añadir algo respecto, y lo traslado al resto, en vuestra experiencia, en vuestra empresa y por el entorno de otras empresas, ya sean medianas, pequeñas, ¿cómo habéis visto a la administración favorable a dar unas ayudas directas y a seguir, digamos, que las empresas tuvieran liquidez para salir adelante? Bueno, acabo un poco dando unas pinceladas. Además de las ayudas a pequeña empresa, han dado también créditos ICO, estilo ICO, financiados con ayuda estatal. Por supuesto, moratoria de todos los impuestos, salvo el IVA, que no han hecho la moratoria, pero sí lo han reducido del 19 al 16% durante estos 6 meses. O sea, desde julio hasta diciembre hemos tenido un IVA reducido del 19 al 16%. El resto de los impuestos, con solicitarlos, se ha obtenido la moratoria para el pago de impuestos. Las líneas ICO para las grandes empresas están funcionando y están funcionando bien. O sea, se está dando préstamos a través de bancos con una garantía o un colateral del Estado, en realidad de las comunidades autónomas, pero eso está funcionando muy bien. Y en noviembre han hecho el plan. Tenemos 5 planes Corona, dependiendo del momento y del tipo de empresa a la cual se está ayudando. En noviembre han aprobado la Corona 5, que supone una ayuda a las empresas que tengan pérdida por cierre, no solo el comercio, sino en realidad todas las empresas que han perdido volumen de negocio, donde se compensa entre un 70, 60, 50% a medida que se demuestre la pérdida de facturación, ni siquiera de beneficios, sino solo de facturación. Se aporta por parte del Estado una ayuda para compensar esa pérdida, siempre dedicada a gastos corrientes, o sea, no personal, pero sí renta, gastos de asesores, todo aquello que no se pueda recortar, lo han subvencionado desde el 2 de noviembre. Entonces, sí está ayudando mucho, la verdad. Está siendo, yo creo que hay muchas empresas que al final van a tener que quebrar. Tenemos además una moratoria para la apertura del concurso de acreedores hasta el 1 de diciembre, hasta el 1 de enero. Algunas no lo van a superar, pero muchas otras con las ayudas realmente sí que lo van a sacar adelante. Entonces, está funcionando. Gracias, Jaime. ¿Qué me podéis contar los demás? Gracias. Parecido a lo que comentaba Jaime, las ayudas aquí en Estados Unidos son similares a nivel de reducción de impuestos de todo tipo, desde el impuesto en la venta comercial a impuestos a pymes, grandes empresas. El programa CARES, por sus siglas en inglés, de apoyo a la crisis económica asociada con el coronavirus, ha sido una inversión de 2 trillones. Comentaba antes que la deuda ha aumentado por 2 trillones de dólares. Elevando la deuda total a 27 trillones de dólares aquí en Estados Unidos, la más grande, decía antes, desde 1929. Se están dando todo tipo de apoyos de desempleo y demás, pero bueno, aquí yo creo que el miedo es que todos sabemos que al final todo esto hay que pagarlo. Entonces, entrando en el año 2021, ya se está hablando que en la nueva administración de Joe Biden va a haber un incremento de impuestos, sobre todo si el Senado acaba siendo del lado demócrata en vez del republicano. En la ciudad de Nueva York, donde vivo yo, pagamos un 62% de impuestos. Se nos olvida a veces, pensamos que pagamos muchos impuestos en España. Aquí el impuesto total en la ciudad de Nueva York es un 62%. Se habla de subirlo entre federal, estatal, el de la ciudad y luego real estate y otros derivados. En la ciudad de Nueva York, por todo este problema económico que tenemos, tan solo el 22% de las empresas están aquí ahora funcionando activamente. Hay muchas que se han ido de Nueva York a otras sedes. Habréis leído que en California se están mudando muchas empresas a Texas. Está habiendo una crisis migratoria por todo este impacto. A nivel de las pymes, bueno, pues muchas han quebrado. Se están creando las empresas grandes. Un 20% de las empresas Fortune 500 están en lo que se llama el Chapter 11, que es el capítulo de bancarrota. Te podrás imaginar, Pedro, que a nivel de las pymes el daño es aún mayor. Así que la ayuda, yo creo que a corto plazo está sosteniendo el sistema, pero a medio y largo plazo va a crear un déficit importante con una migración
dentro de Estados Unidos y, por supuesto, fuera de Estados Unidos. Y veremos qué pasa ahora, en el año 2021. Gracias, Iván. Yo os puedo contar mi experiencia en Sudáfrica. También hubo un paquete a partir del mes de abril. Todo fue muy precipitado porque también el lockdown fue precipitado. Y mi experiencia sí que este paquete ha funcionado. Es decir, las ayudas para compensar los salarios durante el lockdown han funcionado. Cuando nos hemos ido reincorporando poco a poco y ha sido una jornada partida, también ha funcionado la ayuda a la jornada partida. Y estas ayudas han llegado a las empresas. No han llegado inmediatamente porque había un poco de colapso burocrático, pero al cabo, con un mes de retraso, estas ayudas han llegado. En abril, mayo y junio sí que hemos tenido este tipo de ayudas. A partir de julio, como en principio la actividad se ha recuperado, pues las ayudas a las empresas se han eliminado. Bueno, desde Chile os podemos contar que es diferente también la perspectiva de los países desarrollados a los que están en vías de desarrollo. Y esto es generalizado para Hispanoamérica. Hay una economía informal muy grande. Hay casi un 40%, un 50% de la gente vive en esa economía informal que, a pesar de los confinamientos y de las restricciones, han seguido funcionando. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de mercadillos abiertos, nunca han parado. Es verdad que ha habido contagios, pero las medidas del gobierno de Chile de confinamientos parciales y de militarizar, por ejemplo, toda la sanidad y de derivar pacientes desde Santiago hasta las regiones, funcionó y no hubo nadie que tuviera que quedarse tirado, digamos, esperando una cama o un respirador. En cuanto a las medidas de ayuda económica, el gobierno puso inmediatamente a disposición de la gente devolución de impuestos. Eso nos pudimos beneficiar inmediatamente en marzo y abril. Se aceleraron todos los procesos para poder cobrar las devoluciones. Y también pusieron en marcha planes de medida de protección del empleo, que es algo similar a los ERTE en España, para proteger temporalmente a aquellas personas que pagándoles una parte del sueldo, pudieran contener la sangría en algunos sectores, como es el comercio minorista, donde puede haber, o la hostelería, donde ha habido un impacto muy grande al confinar a la gente. Todo eso ha contenido, digamos, el golpe. Es verdad que aquí nos tocó en invierno, en otoño-invierno fue cuando fue más duro y hubo confinamientos más generalizados. Y esas medidas ayudaron, y otras medidas que pusieron en marcha, como por ejemplo bonos para ayudar a la clase media y baja, han podido cobrar bonos directamente al Estado. Incluso en las zonas más desfavorecidas el ejército estuvo distribuyendo alimentos, con cajas de alimentos, para llegar a las poblaciones más débiles, y movilizaron al ejército y el ejército estuvo entregando alimentos en cajas. Entonces todo eso ha contenido el golpe. Es verdad que lo que os decía, es diferente la economía de un país en vías de desarrollo, con economía sumergida de subsistencia en una parte de la población, a economías más avanzadas como las que tenéis por aquí en Estados Unidos, Alemania o el Reino Unido. Entonces, lo que sí que está ocurriendo es que el gobierno también está agotando su margen, porque obviamente se ha endeudado más, está agotando también, tirando de todos los fondos de reservas que tenía, y lo que se espera es que, no sé, que o mejoramos de verdad en 2021 y llegan las vacunas y todo se vuelve a normalizar en cuestión de 6-9 meses, o si no, la situación va a ser complicada porque los márgenes de maniobra se estrechan. Está claro que además el gobierno no tiene capacidades infinitas y está muy, muy agotado su crédito ya, y muy golpeado por los dos cisnes negros que ha tenido que gestionar directamente. Primero la crisis social del estallido del 18 de octubre de 2019 y luego la pandemia que llegó en 3 meses. Gracias, Iván. Rocío, te toca. Pues las ayudas que hemos tenido en el Reino Unido
han sido similares a las del ERTE, por ejemplo, en España. Hemos podido poner parte de los empleados en ERTE cobrando el 80% de su salario y luego nosotros, la parte de la empresa ponía el resto, el 20% del salario, o sea que seguían cobrando lo mismo. Por nuestra parte, gracias a Dios, hemos tenido a lo mejor el 1% de nuestra plantilla nada más en ERTE, que nosotros lo llamamos furlough, y estuvieron 3 semanas y luego los volvimos a retomar. Entonces, la parte positiva del furlough del ERTE era que nos daba esa flexibilidad de poner al empleado en ERTE sin tenerle que despedir y en el momento que la empresa volviera otra vez a funcionar bien, volverlos a traer de vuelta y bueno, pues evitar el despedir a la gente, tener que contratar de nuevo. Esas han sido las ayudas de los empleados. Luego también en la parte de enfermedad, siempre y cuando se pudiera justificar que han estado enfermos por tema de COVID, y igualmente nosotros podíamos reclamar al gobierno esa compensación. Y bueno, pues han habido, por ejemplo, ahora en enero hay un bonus que es por cada empleado que hayas tenido en furlough, si sigue empleado hasta el 31 de diciembre de este año, se puede reclamar un bono de hasta 1.000 libras por cada empleado que hayas tenido en ERTE. Quiere decir que bueno, que ha sido bastante favorable. Muy bien. Bueno, pues la verdad es que veo que, hombre, yo creo que de todo lo que habéis contado, que las empresas donde más a gusto pueden estar ahora mismo dentro de esta situación es en Alemania, porque todo el paquete de ayudas que nos ha trasladado Jaime dan ganas de trasladar la sede social a Berlín. Así que vete buscándonos oficina. Quería lanzaros una última consulta general. No sé si luego alguno de los que están escuchándonos pues quiere hacer alguna pregunta puntual de alguna cosa, bienvenida sea, y si no, pues ya os dejo una reflexión final. Pero sí quería hacer una para ser, digamos, para cumplir los tiempos, que me consta que todos estamos bastante siempre liados. Quería hacer una valoración. Nosotros, por ejemplo, aquí internamente en Madrid Foro, pues estamos analizando un poco pues esta situación y planteándonos pues que a lo mejor hay que planificar una nueva estrategia, porque somos conscientes de que esto, como estábamos viendo y por los testimonios que nos contabais, pues ha transformado mucho el modelo de gestión, el modelo organizativo, y todavía, por mucho que cuando queramos salir de esta situación, digamos, sanitaria, va a haber una transformación en el entorno de los negocios, a la hora de enfocar de las empresas, la gestión, y nosotros, pues como Madrid Foro, también estamos un poco analizando pues esa nueva estrategia y tal. Y estamos hablando pues de escenarios, ¿no? De escenarios. Entonces me gustaría, dentro de vuestros destinos, que además todos los que estáis aquí lleváis mucho tiempo, lleváis muchos años, tenéis una cultura ya muy de la ciudad donde estáis, ¿qué escenario manejáis en vuestra ciudad donde estáis ahora? ¿Qué escenario manejáis para el próximo año, ¿no? Que nos sirva al resto que estamos aquí para, bueno, pues oye, pues en Londres, en Chile, en Nueva York, en fin, ¿qué escenario manejáis vosotros de cara al 2021? Digamos a nivel empresarial, económico. Empezar, me da igual, Iván, tú mismo. Tomo yo la palabra. Bueno, yo creo que quiero ser optimista. El año ha sido duro y evidentemente si las vacunas consiguen contener la epidemia el año que viene, habrá un mejor escenario. Entonces, todos esperamos que haya un crecimiento, que haya una normalización, que haya una combinación también del mundo real con el mundo híbrido, el mundo digital hacia un mundo híbrido. Realmente vamos a tener un mundo diferente. Esta pandemia nos ha acelerado procesos, como dije antes, y ese mundo híbrido ya va a estar muy presente el año que viene. Es verdad que hay cosas que se retomarán, actividades que podamos hacer otra vez
y que eso aumentará también la confianza del consumo y yo soy optimista. Yo creo que el año que viene habrá un repunte. Tengo más dudas de hacia dónde vamos con el proceso constituyente, porque es verdad que el pueblo chileno aprobó a crear una nueva constitución en el pasado octubre y eso va a tener que servir para impulsar el país hacia el futuro y hay que ver qué constitución sale de ahí, cómo va, digamos, a configurarse el nuevo escenario para ver si el país sigue siendo atractivo para la inversión o si nos metemos en problemas desde ese periodo constituyente que se estaba abriendo. También vienen muchos periodos electorales, se van a elegir hasta el nuevo presidente también, elecciones a finales de año, hay elecciones también regionales de alcaldes y viene un periodo que obviamente si el virus ayuda y se contiene, pues todo lo demás es lo que tendremos que trabajar y conseguir dar estabilidad para que el país vaya adelante. Pero yo soy optimista, creo que los procesos híbridos digitales y reales vamos a aumentar la eficiencia, aumentar la productividad. He visto a negocios pequeños transformarse, como por ejemplo la verdulería del barrio, que antes no competía más allá de 2 calles y ahora es capaz de vender con delivery a 50 calles alrededor y tiene página y vende con el carrito desde ahí y por las aplicaciones. O sea que he visto una transformación también a pequeña escala en pequeños emprendedores y pequeño negocio que va a ser muy interesante. Luego hay un último tema que se me olvidó comentar antes, que es que en Chile es un país con capitalización del ahorro para las jubilaciones. Entonces se han aprobado 2 retiros ya del 10% de las pensiones de los chilenos para apoyar a la gente. Es decir, la gente ha podido tirar de su ahorro, del ahorro del sistema de pensiones, para poder contener el golpe y ya veremos si tiran algo más. Tiene una parte positiva y una parte negativa. La parte positiva es que la gente ha visto que el dinero estaba ahí. El dinero de sus pensiones, lo que iban ahorrando mes a mes, al final han podido comprobar que se les devuelve a su bolsillo y eso es la parte más positiva de lo que han visto. La parte negativa, obviamente, es que al restarle esos 2 retiros, los montos de ahorro están cayendo. Pero yo siempre a la gente que critica el sistema de capitalización de ahorro les digo, bueno, por lo menos el dinero estaba ahí. ¿Qué ocurre en los países que no se está ahorrando y que se consume el dinero día a día? Aquí en Chile por lo menos ha habido la posibilidad de tirar esas 2 veces de esa bolsa de ahorro. Y bueno, habrá que ver también cómo gestionar eso porque el proceso constituyente y las teorías de la izquierda chilena van en contra de ese modelo y quieren tumbarlo. Bueno, si lo tumban, pues habrá que ver cuál es el futuro del país y hacia dónde va y esa es la incertidumbre que tendremos que gestionar. Muchas gracias, Iván. ¿Quién les... Yo, al igual que mi tocayo, Iván, soy optimista. Dicen que un optimista es un pesimista desinformado, pero soy optimista en cuanto al año 2021. Depende de la industria, depende del país. Sectores como el mío creo que en el 2021 van a repuntar. El tipo de procedimientos que hacemos en hospitales, tecnología, ha habido un backlog, como decimos aquí, en los últimos 6-7 meses, porque el foco ha sido el coronavirus. Entrando en el año 2021 hay una demanda grande de pacientes que necesitan nuestras tecnologías y necesitan nuestros procedimientos. Otros sectores que han crecido ahora de tecnología, de comercio virtual, por esos cambios de modelo, como hablabas de la verdulería del barrio ahí en Chile, Iván, hay muchos de esos. Entonces, en general, creo que sí se va a ver un crecimiento económico, depende de la industria y demás. Soy un poco más pesimista en lo que es el lado político. Creo que, como decía al principio, esta crisis social que conlleva también una crisis política, va a haber pues lo que tenemos aquí en Estados Unidos, lo que pasa en España, lo que pasa en muchos países, unos extremos políticos muy grandes. Y eso pues va a crear todo tipo de incertidumbre. Pero en general yo creo que el año 2021 va a ser un año positivo para todos, dependiendo de cómo nos tomamos de serio los próximos 6 meses que hemos aprendido, qué porcentaje de la población se va a vacunar, qué porcentaje de la población va a seguir llevando los procedimientos que tenemos ahora mismo para combatir el coronavirus. Pero en general creo que el 2021 va a ser un año positivo. Y creo que no estoy solo. La bolsa aquí en Nueva York, el NYSE, está ahora mismo a altos históricos, por encima de 30.000 puntos, 30.277 creo hoy. Así que creo que no soy el único que piensa de manera optimista. Gracias, Iván. Pablo, Jaime, Rocío, quien queráis. Voy yo, que como soy un poco más pesimista, a lo mejor Rocío nos remonta al final. O sea, yo soy muy optimista, pero los alemanes son más pesimistas por naturaleza. Ellos son narradores y son más bien tortuga en cuanto a cualquier problema.
Entonces, yo no creo que Alemania vaya a salir tan fuerte ni que la economía vaya a empezar a funcionar de un día para otro. Todos los procesos de producción van a llevar bastante tiempo hasta que puedan volver a coger la fuerza que tenían. La mano de obra es muy especializada y, por tanto, mano de obra que se pierde, volver a formar a los empleados a cualquier nivel, incluso nivel técnico, es bastante complicado, o retomar a estos empleados una vez que han salido de la empresa. Entonces, la economía alemana, por su propia forma de ser, yo creo que va a tardar en retomar el vuelo, ¿no? Desde un día para otro. Y soy un poco más pesimista, y luego dependemos mucho de la exportación, y como normalmente las crisis, bueno, en unos sitios van y en otros vienen, pues Alemania se mantiene con la exportación. El problema es que esta es una crisis mundial y toda la exportación va a revertir sobre la economía alemana, ¿no? Entonces, yo soy optimista, pero no creo que las empresas lo vayan a conseguir. El hecho de cambiar el modelo, como habéis venido diciendo, creo que esto sí va a pasar. O sea, hay muchas empresas que van a cambiar a modelo productivo online, o sea, o incluso, pues no sé, una farmacéutica con la que yo tengo contacto, han decidido mantener a toda la gente en home office porque les merece la pena, porque no pagan horas extra y la confianza en el empleado les vale más que tener que pagar las horas extras que han estado en la propia empresa, lo cual les supone un ahorro de un 20%. Por tanto, sí creo que va a haber un cambio. Y desde luego también con las elecciones, un poco se mira lo que han dicho los dos, Iván, perdemos a Merkel a final de este año y es una generación, o sea, es una señora que ha estado una generación entera prácticamente llevando a Alemania, y eso va a suponer una incertidumbre. Y al final lo vamos a pagar, sea como sea. Yo creo que la gente va a tener un miedo al futuro, y eso la economía alemana yo creo que sí que va a pagarlo. Gracias, Jaime. Rocío, cierra Pablo. Yo creo que voy a ser un poco pesimista también. A ver, el gobierno ha estado muy centrado en el tema de la economía, y de hecho creo que se ha dado prioridad al tema de la economía antes que al tema de la salud aquí en Inglaterra, cosa que yo no estoy de acuerdo. Bueno, 50-50. Pero bueno, es una economía bastante fuerte la que hay aquí en Inglaterra. Lo único que también tenemos otro frente abierto con el tema de Brexit, que a día 16 de diciembre no tenemos ningún deal hecho. Y bueno, pues se ha acelerado el tema de pedir las vacunas. Somos el primer país en todo el mundo que estamos recibiendo vacunas, y yo no sé si esto es favorable, si no, siendo los pioneros en vacunas, no se sabe. Entonces, no sé qué decir. Con tema de Brexit, la verdad que me quedo bastante tirando más para el tema pesimista que optimista. Pero bueno, indiferentemente, porque me vuelvo para España, o sea que... Muchas gracias, Rocío. Pablo, te toca equilibrar. Bueno, está claro que entramos en un 2021 con muy poca visibilidad. Las vacunas están empezando, pero no va a tener un efecto inmediato. No se va a vacunar toda la población inmediatamente y va a ser progresivamente. Está claro que van a haber dos años, es decir, dos partes de año. En el primer año vamos a seguir con poca visibilidad, con mucha incertidumbre. En Sudáfrica ahora estamos entrando en la segunda ola. No sabemos si habrá una tercera ola antes de que esas vacunas sean efectivas. Y efectivamente tenemos que estar muy alerta y tener las medidas de precaución en las empresas. En países como Sudáfrica, donde ha habido una devaluación,
se va a fomentar la fabricación local. Las importaciones van a bajar. Esto va a pasar en otros países donde hubiera importaciones desde China o desde India, cuando ha habido una devaluación, pues esto va a fomentar la fabricación local y esto va a favorecer también a la actividad. A partir de cuando efectivamente esta poca visibilidad se empieza a despejar y empieza a haber un momento donde parece que la vacuna ya empiece a tener este efecto, yo personalmente creo que en países como Sudáfrica, donde el turismo es tan importante, después de un periodo de no viajar, de la gente estar encerrada, puede haber también un boom de turismo. Es decir, se puede vivir una segunda parte de año de 2021 donde los países que viven del turismo puedan tener un boom, ¿no? Porque en el momento en que se pueda viajar otra vez, que se pueda coger el avión y la gente yo creo que van igual como se ha invertido mucho en reformar el hogar para estar bien cuando estamos en casa. En el momento en que nos dejen viajar con seguridad, yo creo que la gente, si tiene algo de dinero ahorrado, también lo va a gastar en ese turismo. Muchas gracias, Pablo. Entramos en los minutos finales. Voy a trasladaros una pregunta que nos la ha lanzado Rafael Cámara. Y si queréis os voy dando paso a cada uno para que me vaya respondiendo ya brevemente, y ya le cedo la palabra a Hilario para que haga un poco el cierre y despida el evento. Entonces, la pregunta que nos ha trasladado Rafael iba al hilo de lo que justamente han hablado Iván y Rocío, el tema de las vacunas. La pregunta es, bueno, pues, ¿cuál es el posicionamiento del gobierno? En el caso de Estados Unidos ya están ahí empezando, y en el caso de Reino Unido igual, pero si las empresas van a exigir a sus empleados el tema de que se vacunen, ¿no? Es la pregunta que nos ha trasladado. Si queréis, Pablo, tú que has sido el último, ¿qué nos puedes comentar de forma breve? Yo aún no hay ninguna directriz en este tema y en este tema no me puedo pronunciar a nivel de empresa. De momento ¿Y a nivel de gobierno, crees que digamos, obligarán a todos los ciudadanos a vacunarse, o lo dejarán de alguna manera abierto a la elección del ciudadano? Yo creo que no será obligatorio. Por lo menos en Sudáfrica no se está comentando de una vacuna obligatoria. Pero bueno, es una cosa que aún se tiene que evolucionar, y Sudáfrica va a ser seguidora. La vacuna no va a ser de los primeros países en empezar, así que también tendrá de referente lo que se haga en Estados Unidos y en el resto de Europa. Gracias, Pablo. Jaime, ¿en tu caso? Aquí tenemos el problema de que Alemania se ha dormido, y con la idea de que era una empresa alemana la que estaba desarrollando la vacuna, han sido demasiado sociales y han dicho, no, podemos acaparar las vacunas, y resulta que no han comprado. Tenemos ahora mismo garantizadas 4 millones de vacunas que dan para 2 millones de personas, con lo cual no tenemos plan de vacuna ni sabemos cuándo realmente vamos a empezar a vacunar de forma más amplia. En cuanto a las empresas, casi seguro de que no va a haber una posibilidad de obligar a todos los empleados a vacunarse. En Alemania ya hay mucha gente que es antivacunas, y gran parte de las vacunas no son obligatorias, estilo meningitis y demás. Entonces no creo, casi queda descartado que en Alemania se permita a las empresas obligar a los empleados a que se vacunen. Va a ser un tema, cada uno va a poder escoger. Si bien hasta marzo o abril no va a empezar la vacunación de la gran mayoría de la gente. O sea, estamos hablando de que primero entrarán las personas con más de 80 años, después 75, 65, antes todo el tema sanitario. La población va a entrar como pronto en marzo o abril. Gracias, Jaime.
Rocío. No te puedo poner en pie si va a ser obligatorio o no va a ser obligatorio. Lo único que sé es que se están ofreciendo vacunas de forma gratuita a todo el mundo por un orden de preferencia. Pues para la gente más mayor los primeros y la gente que está trabajando en hospitales y en primera línea. Si va a ser obligatorio para empresas, pues no lo sé, no te puedo decir, pero bueno, supongo que eso será un poco, si no es obligatorio por parte del gobierno, pues será política de empresa, de lo que ellos decidan. Gracias, Rocío. Iván, en Chile. Bueno, aquí todavía no hay una política determinada del gobierno comunicada, sí que hay avances de lo que están haciendo. Tenemos la ventaja de que estamos a punto de iniciar el verano austral, con lo cual vamos a contar con los 3 meses de verano donde cae la actividad, baja obviamente la actividad del país y las empresas pues tienen menos fuerza, menos exigencia de producir. Entonces el gobierno en estos meses lo que va a hacer, lo que tiene son acuerdos con algunas de las empresas farmacéuticas que están desarrollando las vacunas para poder tener reservas y para poder empezar a traer reservas al país. Y yo creo que empezarán a vacunarse las personas también, como bien decía Rocío, por grupos de riesgo. Los grupos de más riesgo serán los que primero tengan acceso a esas vacunas. Entiendo que el gobierno las facilitará, no creo que tengan coste, o sea, la asumirá el gobierno en gran parte o total la parte de distribución y de ponerlas. Y será un tema que llevará, calculo, la primera mitad del año. Es decir, la gente aquí volverá al trabajo fuerte en marzo, porque es como el septiembre en Europa. Y esos van a ser los meses de ya, además, contando con la experiencia de cómo se ha producido en el hemisferio norte, porque en el hemisferio norte las vacunaciones van a ser más masivas en los países desarrollados y en esos 3 meses vamos a contar con la ventaja de tener un poco más de perspectiva de lo que os vaya a pasar en los países del hemisferio norte y nosotros vamos a tener el margen de ese verano. Si bien es cierto que el verano aquí no va a ser tranquilo tampoco porque se han aumentado las medidas de confinamiento por el relajamiento de la gente en la última semana. Por ejemplo, la región metropolitana de Santiago, que son 7 millones, somos 7 millones de habitantes, hemos pasado de la fase 3 a la fase 2, siendo la fase 1 total confinamiento y la fase 2 es semi-confinamiento. O sea, no podemos salir los fines de semana tranquilamente y tenemos que toque de queda también desde marzo nocturno hasta ahora. O sea que el verano va a ser todavía un verano difícil, pero nos va a servir la experiencia de cómo vaya en el norte para que el gobierno vaya tomando decisiones y en la segunda parte, o sea, en la segunda parte, el segundo cuarto del año, podamos tener avances significativos. Para cerrar, Pedro, en torno a la pregunta de políticas de vacunación, si es obligatoria o no, aquí en Estados Unidos hay 2 tipos de políticas. Una es la federal, que manda, por así decirlo, que en ciertos sectores en Estados Unidos la gente tenga que ponerse la vacuna de manera mandatoria. Hospitales, hostelería y esos sectores que están más cerca de otras personas. Y eso está pasando ya. De hecho, entre el lunes pasado y el final de año se estima que un 50% de los empleados sanitarios van a estar vacunados, lo cual es muy agresivo, parte de la operación Warp Speed. En lo referente a lo corporativo, pues también depende del tipo de corporación. Empresas como la nuestra, en el sector sanitario, pues tendremos diferentes políticas de que ciertos miembros de la empresa tienen que estar vacunados. Delegados médicos, gente que entra y sale de hospitales, gente en fábrica, sí van a estar vacunados. Yo creo que la lógica prevalecerá aquí al final del día. No creo que al final del día haya que tener una política mandatoria o no para que la gente se vacune. Hace 6 meses las encuestas decían que tan solo el 17% de la población de Estados Unidos iba a vacunar, hoy está cerca del 60%. Entonces creo que cuando veamos la evidencia de que la vacuna sí funciona, que yo sí creo que va a funcionar, yo creo que no será necesario el que haya un mandato federal o corporativo para vacunarse. Así que esa es mi expectativa. Yo me voy a vacunar el 20 de enero, así que si la próxima vez si me veis con 3 cabezas, no os pongáis la vacuna y si me veis bien, pues entonces ponéis la vacuna. Os cuento más el 20 de enero.
Y cierro con eso. Relativo a la pregunta antes del optimismo, el pesimismo, seamos más optimistas todos. Yo creo que la historia demuestra que salimos de estos baches cuando trabajamos juntos y hacemos las cosas bien. Así que a los pesimistas, amigos míos del panel, Jaime, Rocío, algún otro que había comentado que las cosas van a poner tristes en el 2021, no creo que sea así. De todas maneras, gracias, porque hace 12 minutos decía que la bolsa había subido 100 puntos y con vuestros comentarios la bolsa ha bajado 100 puntos. Así que gracias por ello. Muchas gracias, Iván. Y te digo que me sumo al positivismo, porque además el claim que usamos en Madrid Foro Empresarial es "Juntos somos más". Con lo cual, totalmente de acuerdo. Voy a pasar para que haga el cierre Hilario y haga lo que quiera comentar. Pedro, una sí. cosa, yo me sumo a mi tocayo también en que creo que os he visto demasiado pesimistas. O sea, vale. Sois ricos, vivís en países ricos, los que estamos en países en vías de desarrollo y vemos la dureza que mucha gente ha tenido que pasar, tenemos una ventaja que es la resiliencia. Entonces, hay que salir de esta, se va a salir, y también hay que ponerla en perspectiva. Es una pandemia que es la primera vez que ocurre una cosa similar. Hay que echar la vista atrás, hacia 100 años atrás, hasta la gripe del año 18. Y si uno mira los números, es durísimo, ¿no? Los números son duros, pero llevamos 1,5 millones de muertos en una población mundial de más de 7.500 millones de personas. En aquel mundo de hace 100 años, con una población de apenas 2.000 millones de personas, se estima que murieron más de 50 millones de personas con la gripe mal llamada española, porque se la llamaba española, pero no era tal. Entonces, es verdad que cada muerte es un drama y es un problema, pero yo creo que hay que ponerle mucha más ganas, ser optimista, arrimar el hombro, levantar todo el ánimo y empujar desde todos hacia adelante, porque estáis en países maravillosos. Tengo el gusto de conocer algunos de los países donde estáis y a Madrid, ya se lo he dicho a Pedro hace mucho tiempo, que Madrid es el motor de España, es el hub, es un hub para conectar América, África, Europa y también con lazos hacia Asia. O sea, Madrid tiene todo para ser el gran motor de España, para trabajarlo, para pelearlo y para tirar del carro. Y yo creo que lo que hay que hacer es remangarse y ponernos manos a la obra a por ello. Quiero dejaros ese mensaje porque os veo muy, muy pesimistas. Pues vamos a ello, y ya os digo que estamos fuera de tiempo, que esto era 1 hora y os estoy robando mucho tiempo. Y entonces le voy a pasar la palabra a Hilario. Quería lanzar un saludo especial a unos colegas empresarios que tenemos un vínculo y una alianza empresarial con nuestros amigos argentinos de Foro Empresarial Concordia, que están conectados y a los cuales mandamos un saludo desde sus compañeros y amigos de Madrid. Y agradeceros muchísimo las aportaciones, agradeceros muchísimo la participación, desearos unas felices Navidades a los que no pueda veros o estar en contacto, y evidentemente mis mejores deseos para el próximo año. Y le paso la palabra a nuestro presidente para que cierre. Pues muchas gracias, Pedro. Pues nada, nos haremos optimistas a golpe de pistola. Pero vamos, sí, hay que transmitir cierto optimismo después de los 8 o 9 meses ya que llevamos. Pero desde luego un tema fundamental, por lo menos desde la fotografía que tenemos en España, es los políticos que tenemos. Yo creo que se podía haber hecho mucho más. Simplemente las propuestas de Madrid Foro, de los que hay un montón de organizaciones que las han pedido. Al final, aquí se ha quedado en los ICOs, que los tienes que devolver, y en los ERTEs, que han estado muy bien para de entrada camuflar los datos del paro que tendremos en el 2021, que son datos del paro que nunca hemos conocido. Pero hemos propuesto bajada del IVA general, propuesta de bajada del IVA del turismo, cotizaciones sociales, impuestos de sociedades, pago de arrendamientos, deudas tributarias, morosidad, que al final el Estado es el principal moroso de las empresas españolas. Pero hemos tenido los peores políticos en el peor momento de la historia que hemos vivido todos los que estamos aquí. Y una propuesta fundamental es reducir la administración española. Cada día es más grande la administración y eso no hay forma de mantener. Desde luego estamos muy lejos aún del 62% que dice Iván desde Nueva York, pero vamos camino de ello, vamos. ¿La vacuna obligatoria o no? Pues a lo mejor, y dicho por Zurab, el secretario general de la OMT, a lo mejor para viajar sí va a ser obligatoria la vacuna
y tener todos un pasaporte sanitario. Los tiros van a ir por ahí. Y desde luego lo que estamos convencidos es que de aquí solo vamos a salir juntos a través de la sociedad civil, que en algunos de vuestros países donde está más desarrollada que la que tenemos en España o en Madrid, a través de la sociedad civil y de los empresarios con mayúsculas como sois vosotros. Y una petición, asociaros a Madrid Foro Empresarial para que esto empiece a acabar y podamos seguir aportando ideas. Y nada, que os cuidéis y que feliz Navidad y muchas gracias a Rocío, a los dos Iván, a Pablo y a Jaime. Y desde luego a Pedro y a su mesa por organizarlo. Y que esto lo repetimos, si queréis, dentro de 3 o 4 meses, si vuestro vida laboral os lo permite, volvemos a hacer otra fotografía a ver cómo estamos dentro de 4 meses. Y nada, que os cuidéis y feliz Navidad. Muchas gracias a todos.